Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje del Hayal de Tzuis Hashem por su Yomuledes Yosef Yitzchok Lifshitz. Hoy, día de la liberación del Friedrich Rebbe Yud Gimel Tammuz, de manos de los Reshoim, de los malvados comunistas, en el año Tov Reish Pei Zayin 1927. Antes de contar la historia que tenemos para hoy, quería hacer un pequeño prólogo para entender la importancia, el Hashibus, de los Chassid Shemaises, de las historias hasídicas. Cuenta el Rebbe anterior, el Likutei Diburim, que en el Hedra Yashan, en la escuela antigua, en el Shtetl, en Europa del Este, era sabido lo que está escrito en la Gemore entre los chicos y los maestros, y todos los Yehudim sabían lo que está escrito: Hayo Odom Loimar Veloshon Rabi. La persona tiene que repetir la Toire que sabe en el mismo lenguaje, en el lenguaje exacto de cómo la recibió. Y esto, por supuesto, aplica no solamente para la Toire en sí misma, sino también para los maises, para las historias e inclusive también para las melodías. Y así cuenta el Rebbe anterior que él, cuando era un chico, recibió de su padre y también de todos sus morim, ya que el Rebbe anterior tuvo varios morim, tanto Reb Nison, se llamaba un moré, tanto Rashvat, tanto Reb Kusiel, y todos los morim que tuvo, era que había que dedicar, así era en el Heider por lo menos, era media hora, 45 minutos por día para Hasid Shemaises, para historias hasídicas. Y el Friedrich Rebbe cuenta que cuando era un chico, entonces estas historias ocupaban un lugar central en el día de los Talmidim. Y después de escuchar las historias en los recreos, los chicos solían quedarse para repetir y para analizar y contar lo que se acordaban de las historias. Y eran muy cuidadosos todos de acordarse por palabra qué es lo que el moré había contado. Y cuenta también en la Sige, el Friedrich Rebbe, que era tanto el tumulto que se armaba, los griteríos y la superposición de las voces de los chicos, que cada uno quería contar la historia como se acordaba y cada uno corregía al otro esta palabra, otra palabra. Y como sabemos, también el Friedrich Rebbe no solamente recibió historias de su padre y de los morim, sino que todos los días tenía un momento para ir a la casa de su abuela, la Retzen Rivka, que tenía muchísimas historias. Y esto fue abarcó más o menos un periodo de 15 años que Friedrich Rebbe se nutrió con diversas historias hasídicas de todo su ambiente. No solamente eso, sino también que mismo Alter Rebbe escribió que todos los Shabbosim, después de la Seude, después del mediodía, después de la Seude, o en Motzei Shabbos, cuando es invierno, cuando Motzei Shabbos termina temprano, entonces hay que fijar un tiempo para contar y para escuchar Chassid Shemaises, Sipurim Hasidim, historias hasídicas. Así que hoy, como dijimos en la día de la liberación del Friedrich Rebbe, nosotros sabemos que la intención original del Partido Comunista y de la Yeshitzkia, del grupo judío armado comunista que atentaba contra Torah y Mitzvos, la idea original de ellos contra el Friedrich Rebbe era Hasu Sholem, darle una pena de muerte. Y para eso los llevaron a la cárcel, como sabemos, Barijos, toda la historia, que Baruch Hashem
En esa noche el Friedrich Rebbe se salvó, a pesar de que muchas personas que habían sido llevadas, encarceladas la misma noche que Friedrich Rebbe, no se salvaron. Y posteriormente se le conmutó la pena, y en vez de ser una pena de muerte, la intención era llevarlo 10 años al Golus, al exilio, que era de alguna manera también otro tipo de pena de muerte, por la gravedad de la pena. Y después se le volvió a conmutar la pena por 3 años de exilio en un pequeño pueblo llamado Kostromá. Y hacia ahí viajó el Friedrich Rebbe junto con su hija, Rebbe Hayamushka. No todas las hijas viajaron. No viajó en ese viaje la esposa de Friedrich Rebbe, sino la Rebbe Nehomedine, sino que viajó la Rebbe Hayamushka. Y no solamente eso, sino que también viajó Eli Chaim Altois, uno de los secretarios de Hasidim, que acompañó a Friedrich Rebbe en tren a esta ciudad de exilio, con la idea todavía de que iban a estar 3 largos años en este inhóspito lugar. Había otro Hasid, se llamaba Mejoel Dvorkin, que él era un Hasid Mekusher, un Hasid muy conectado a Rebbe. Y como sabemos que Jacob Avinu, cuando viajó a Mitzrayim para encontrarse con Yosef, antes de llegar a Mitzrayim, ya mandó construir una yeshiva, un lugar de toire, porque no se puede llegar a un lugar sin que antes ya haya un ambiente de toire, por lo menos empezar a construirlo. Es toda una enseñanza para nosotros. Entonces, Rabbi Joel Borkin viajó antes que Friedrich Rebbe a este lugarcito Kostromá para ya organizar un heider, una escuela tradicional judía, para que cuando el Rebbe llegue ya haya un heider. Se cuenta que en este heider hubo un solo chico, pero de todas maneras era considerado un heider, y ya se podía decir cuando el Friedrich Rebbe llega, que llega a un lugar que hay una escuela judía funcionando. Todos los días martes, el Friedrich Rebbe se tenía que presentar en la comisaría local para dar una prueba de su estancia en Kostromá y de que no se había escapado. Y así fue que llegó un día martes, junto con su secretario Lejaim Altois, llegaron a la comisaría para firmar los papeles habituales. Y ese día era un día 12 de Tammuz, y era feriado en Rusia, por eso la oficina estaba medio cerrada, había un guardia, pero la oficina no estaba activa. Y este guardia le dijo al Friedrich Rebbe y al secretario que hay una carta que llegó de ellos, que llegó del gobierno comunista, del gobierno central en Leningrad, que el Friedrich Rebbe está absuelto, que está libre y que puede volver a la casa, pero que todavía hace falta firmar los papeles, y por eso le pidió que vuelvan al otro día, 13 de Tammuz, para firmar los papeles y ya el Friedrich Rebbe pueda volver a su casa. Y acá se cuenta la historia que hubo 3 diferentes reacciones frente a este acontecimiento tan sorpresivo, por supuesto. El Josi Remichol Dvorkin, que era un Josi ya dentro de todo mayor, él se puso a bailar con una botella de mashke, se puso a bailar y empezó a hacer círculos bailando, haciendo círculos. Y el Rebbe cuenta que tenía la botella de mashke pero no tomaba, y estaba cantando un tradicional nigun que después posteriormente lo enseñó el Rebbe a los Hasidim, el nuestro Rebbe, ¿sí? Niet Niekabo, que no hay nada fuera de Hashem. Esto estaba cantando Rabbi Joel Dvorkin, que no hay nada fuera de Hashem, de lo contento que estaba cuando escuchó sobre la liberación y la absolución del Friedrich Rebbe. Después estaba el José Rebbe Eliejaim Altois, quien estaba con el Friedrich Rebbe en ese momento,
y él le agarró un shock muy grande y se cuenta que fue un shock tan grande emocional que su cuerpo, la mitad se le puso de un color, la otra mitad de otro color, estaba aparentemente más rojo en una parte del cuerpo, tanto es así que se desmayó y era un match en una situación que aparentemente ameritaba traer un médico, una situación médica ya, lo había afectado corporalmente. Y Friedrich Rebbe enseguida lo ayudó, lo tranquilizó, le dice, quédate tranquilo, dijo, hoy es mi cumpleaños. Lo que quiso decir de alguna manera es que este era un regalo de cumpleaños de Kodesh Baruj Hu, era el juz de cumpleaños de Friedrich Rebbe. Kodesh Baruj Hu le regaló su absolución. Y así Friedrich Rebbe lo fue tranquilizando hasta que Lehaim recobró sus fuerzas. Y después había un chico, que era este chico seguramente que estaba ahí estudiando en el Heider, que cuando él se enteró de la absolución del Friedrich Rebbe, él se puso a hacer la vertical, empezó a bailar y empezó a hacer la vertical en el patio de su casa, de lo contento que estaba, sí, de esta noticia. Y esto, obviamente, hay muchas muchas enseñanzas, y hay una hija de Rebbe que cuesta la enseñanza y el porqué de cada reacción de cada una de estas tres personas. Pero espontáneamente, para pensar, es el iskashrus de estas personas al Rebbe, la alegría espontánea, como cada uno lo pudo transmitir, como cada uno le salió, la alegría cuando uno está conectado al Rebbe y escucha una noticia como esta, la liberación total después de casi un mes de tanto sufrimiento. Entonces ahí vemos la alegría de los Hasidim con el Rebbe y del Rebbe con los Hasidim, que mientras llame esa alegría y esa boide nos va a llevar a todos juntos a traer Moshiach Tzidkeinu, Bimero Beyameinu, Mamesh.